Buenos días, Magíster Ramiro Antonio Miranda Paredes, compañeros todos, espero que estén teniendo un buen día. A continuación, mi grupo y yo pasaremos a exponer el tema Los discursos alrededor de la partitura, lectura acerca de la identidad en la obra de Pedro Ximénez desde la perspectiva del narrativismo de Frank Ankersmit. Introducción. Frank Ankersmit es uno de los representantes de la filosofía narrativista de la historia. Para Ankersmit, el historiador crea significado histórico. Es una escritura acerca del pasado, un fenómeno que le llama representaciones, donde decide y construye una narración que se convierte en las representaciones del hecho histórico, pero que no es el hecho histórico en sí. La propuesta de Ankersmit en su libro Historia y Tropología, Ankersmit explica que la realidad del pasado, que es un objeto de investigación histórica, no posee esa estabilidad, no puede recrearse en un presente y no presenta la misma continuidad y estabilidad que un fenómeno natural. Para superar este problema, el investigador debe recurrir a lo que Ankersmit llama representaciones, es decir, máscaras que el historiador asigna para un pasado sin rostro. Definiendo la partitura, considera la partitura escrita como una expresión del pasado, no como el pasado en sí mismo, y que puede emplearse para construir una representación de él. La partitura puede ser relacionada con su entorno, pudiendo elaborar a base de ella discursos históricos diferentes, pero que pueden ser complementarios entre sí. El investigador, al servirse de la partitura como fuente histórica, encuentra dos dificultades. Por un lado, ser un producto originalmente pensado para otro fin, el que queremos asignarle, y por otro, no ser un reflejo fiel de algo que sucedió en el pasado. Además, la partitura, al igual que un texto histórico, puede ser una metáfora, como la define Ankersmit. El caso Ximénez. Pedro Ximénez Abril nació en 1784 en la ciudad de Arequipa y se le considera el compositor más grande latinoamericano de su siglo. A él le tocó vivir en una época de independencias, ¿no? Porque todos los países latinoamericanos estaban en plenas guerras por su libertad. Esto le dio una gran perspectiva a Ximénez para buscar una identidad propia también en el tema musical. Sobresalía por el uso de su guitarra, y entre sus composiciones podemos encontrar yarabíes, sinfonías, tonadillas, misas, duetos, tercetos y diversas piezas musicales. Tres ejemplos de interpretación de la partitura jimeniana desde la noción de identidad. La primera perspectiva es una aplicación al caso Ximénez a partir de la propuesta de Ricardo Miranda. La segunda constituye un estudio específico acerca de la obra de Ximénez. Y la tercera, una aplicación de las nociones de discurso y poder desde la perspectiva de Michel Foucault. Pasemos al ejemplo 1. La identidad en la música decimonónica latinoamericana. Una explicación desde la perspectiva de Ricardo Miranda. Como dije anteriormente, en el siglo XIX, cuando los países latinoamericanos lograron su independencia, los músicos se vieron en una disyuntiva, y es que tenían que elegir entre dos opciones. La primera era asumir lenguajes europeos, la segunda, distinguirse de Europa construyendo una identidad opuesta a ella. El caso de Ximénez es particular porque no se asemeja ni a uno ni a otro, sino que logra una identidad propia. Continuamos con el ejemplo 2. Las categorías de ilustración y contrailustración. Izquierdo y la explicación desde la localidad y el cosmopolitismo. En la época de Ximénez, los códigos de aceptación en música no se leían como coloniales, periféricos o nacionalistas, y lo europeo era percibido como universal. Asimismo, el lenguaje clásico al que Ximénez se adscribe era visto como representante de la modernidad y suponía un cambio radical respecto de lo que se había escuchado antes en las colonias americanas. Todo esto convirtió la obra de Ximénez en un producto ilustrado. Al conjunto de postulados pertenecientes a la ilustración se le contrapone otro que es conocido como la contrailustración, que es el desafío a la universalidad de la cultura, al sentido único de la historia y a la idea de que todas las civilizaciones son en realidad etapas más o menos avanzadas de un único camino hacia el progreso.
Yendo al punto C y el último, la relación del discurso y el poder, un ejercicio Foucaultiano para explicar el uso de elementos populares en partituras académicas. Foucault decía que el discurso es una expresión de poder, un vehículo para conservarlo y también un medio para pelear por él y contra él. Justamente se decía que Pedro Ximénez utilizaba un discurso de igualdad para hacer sus principales partituras y composiciones musicales. A eso también se le aplicaba la metáfora de que si un género musical español es igual a uno peruano, entonces los españoles son iguales que los peruanos. Resumiendo la integración de las narraciones expuestas sobre las distintas interpretaciones de la partitura jimeniana, encontramos que similitud y diferencia, discurso y poder, ilustración y contrailustración buscaban una identidad sonora como proyecto artístico, junto a la construcción de naciones y estados, legitimando discursos políticos independientes y equiparables. En nuestro grupo planteó algunas apreciaciones donde rescatamos lo siguiente: la importancia de las representaciones de Ankermit, ya que en esta parte se plantea de cómo la historia no es una ciencia exacta. Una mejor identidad sonora, pues se debe a que no tiene un carácter cognitivo, pues la política de ese entonces tenía una desigualdad y buscaba una equiparidad. La primacía de lo diferente supuso desestimar las producciones y expresiones. La música debe ser extendida en su propio contexto debido a la contrailustración e ilustración que se planteaba en esos años. La música tiene un gran poder de discurso, pues todo ello nos parecía interesante respecto a sus composiciones y canciones que el autor planteaba. Para concluir, podemos decir que la historia no es una ciencia exacta porque siempre existen vacíos que desconocemos y deben ser rellenados por representaciones, máscaras que el historiador asigna para un pasado sin rostro, pues todo ello se debía a los caracteres cognitivos que las personas no tenían en ese entonces y que debían buscar una esencia muy distinta a que los que tenían otros, para que posteriormente tengan un conocimiento respecto a las interpretaciones. Ya que en una parte menciona que los peruanos no son iguales a los españoles, pues se buscaba una política independiente y equiparable para eso. A continuación asignaremos algunas sugerencias planteadas por el grupo, donde decimos lo siguiente: que debemos abandonar los perjuicios en la música, que se debe de enseñar y motivar a los niños y adolescentes a que se adentren un poco en este contexto. Se recomienda practicar un discurso de igualdad en la música y darle importancia a la música en nuestras vidas. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.